Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisandro Andrade de la sección 11A de la jornada de la mañana del Instituto Ives. Vengo a presentar mi recuperación de la materia de inglés. Vengo a presentar 5 temas sobre la recuperación de inglés, los cuales son pasado simple, presente perfecto, participio pasado, tag questions y por último hot money, hot moods. Empecemos con el pasado simple. Hay muchas maneras de hablar pasado en inglés, pero el pasado simple es la forma más común. Usamos el pasado simple para oraciones completas en el pasado. El periodo de tiempo de esas acciones no es importante como en el español. En el pasado simple hay verbos regulares e irregulares. La pregunta que nos hacemos es cómo se forma. Para formar el pasado simple usamos verbos irregulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed. La forma es la misma para utilizarla en todas las versiones, tanto I, she, he, they, it, we, entre otros. Hay ciertas excepciones, las cuales son: para verbos que terminan en e, le añadimos solo la d. Tenemos algunos ejemplos como changet, que se le puede colocar la d y suena changet. O también tenemos a believe, que también se le puede colocar la d y suena believet. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, exceptuando las letras i y la w, tendríamos que doblar la consonante final. Por ejemplo, stop, se le coloca otra p y el ed, lo cual sonaría como stopped. Lo mismo pasa con commit, se le coloca otra t al final y la ed y suena como committed. Los verbos que terminan en una consonante y en una y, se le cambia la y por una i y se le coloca la palabra ed al final. Por ejemplo, tenemos la palabra study, la cual tiene una y. Se le puede cambiar la y por una i normal y se le coloca al final la palabra ed, lo cual sonaría como studied. También tenemos la palabra tree, la cual tiene una y al final, se le puede cambiar por una i y se le coloca el ed, lo cual sonaría como tried. En pronunciación, para pronunciar la palabra es dependiendo de lo que está al final. Por lo general, la e siempre es muda. Ahora empecemos con las estructuras. Para estructuras tenemos en las oraciones afirmativas, agregamos el sujeto más el verbo principal. En oraciones negativas utilizamos el verbo, el to be y el not. Tenemos como nota que en las frases negativas el verbo auxiliar va en pasado, lo cual sería did. Y en el verbo principal se queda en el infinitivo. Bueno, así tenemos concluido el tema de pasado simple. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema, el cual es presente perfecto. El presente perfecto es un tiempo verbal que utilizamos para hablar que algo ya sucedió en el pasado, pero tiene relevancia en el presente, ya sea porque sucedió en muy poco tiempo o porque es una acción que no ha finalizado. El presente perfecto se forma con la terminación have o has y el pasado participio del verbo final de la oración. Tenemos ciertos ejemplos, los cuales serían: el primero, I hard worker here a year, lo cual tiene su significado en español como yo he trabajado aquí por un año. Ahora empecemos con la forma negativa. Para formar una oración negativa en presente perfecto simple, debes agregar la conjugación not entre el verbo have y el pasado participio de la oración. Para formar una oración negativa, utilizamos la siguiente estructura, la cual sería sujeto, auxiliar del verbo, la negación y el complemento. Tenemos para la forma interrogativa, para formar una oración en forma
interrogativo. En presente perfecto simple antecede el verbo have y has al sujeto de la oración. Si vas a usar una pregunta de WH question, solamente debes agregar la pregunta a la oración. Tenemos los usos. Este tiempo verbal se puede utilizar para varias cosas. Por ejemplo, acciones que no están finalizadas. En este caso utilizamos el presente perfecto para referirnos a una oración que inició en el pasado y termina en el presente y continúa. We have since live here 2001. Nosotros hemos vivido aquí desde el 2001. Aquí estamos diciendo que de hace años comenzamos a vivir en este lugar, pero que aún continuamos viviendo allí. Ahora empecemos con acciones finalizadas. Usamos este tiempo para hablar de acciones finalizadas en 3 casos en el pasado en particular. Como primera tenemos para hablar de experiencias que nos han sucedido en el pasado, pero sin decir cuándo nos sucedió en sí. Y tenemos como segunda una acción finalizada que está finalizada en el presente. Tenemos como tercera, pero no menos importante, cuando nos referimos en el momento que la acción sucedió, pero de manera no específica, utilizando expresiones como these months, lo cual significa en este año. También podemos utilizar el año pasado o este mes. Ahora tenemos el uso de adverbios como yet, already, used y otros. Algunos adverbios de tiempo suelen acompañar el presente perfecto para mirar en qué tiempo sucedió la oración. Las principales son las siguientes: apenas, ya, todavía ya, desde hace, desde, alguna vez. O también tenemos como hace tiempo o hace tiempo que. Bueno, aquí podemos dar como finalizado el tema de presente perfecto, a lo cual vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente tema, el cual es participio pasado. Los verbos irregulares en pasado y participio. Los verbos irregulares son aquellos que, para formar el pasado simple o el pasado participio, tiene compuestos, pero no siguen ninguna norma. Simplemente su palabra cambia totalmente. Un ejemplo muy claro es el propio verbo auxiliar, do, ya que en el pasado simple pasa a ser did, y en pasado participio pasa a ser done. El pasado participio es la forma que el verbo en español tiene las terminaciones ado o ido, los cuales siempre se usan con un verbo auxiliar. El pasado participio de los verbos regulares en inglés se forma igual que los verbos en pasado en inglés, agregando ed o de al final del verbo. Tenemos como ejemplo la forma básica, el participio pasado en inglés y su significado: walked, caminar y caminando. Los verbos que terminan en consonante, como la y, se cambia la letra y por la letra i y se agrega la terminación ed. Tenemos los siguientes ejemplos, como suppli, lo cual pasa a ser a supplied, lo cual tiene su significado en español como establecer o establecido. Los verbos que terminan con y, con la vocal antes de la y, simplemente le agregamos la terminación ed, sin ningún otro cambio. Y tenemos los siguientes ejemplos, el cual sería employ, lo cual pasaría a ser a employed, lo cual tiene significado como emplear y empleado. Los verbos irregulares tienen diferentes terminaciones. Bueno, y con esta explicación damos como concluida la guía de participio pasado. Entonces, voy a la sección de verbos irregulares para una explicación de ellos. ¿Cómo usar el participio pasado en inglés? En los tiempos perfectos, en presente perfecto, en pasado perfecto,
futuros perfectos y los demás tiempos perfectos. Siempre aparece un participio pasado. Además del verbo have, el verbo pasado, en algunas formas. Eso se habla en detalle en la guía de los tiempos verbales. Como subtítulo, tiempo perfecto. El presente perfecto se forma con have o has, pero más que todo el participio pasado. Aquí los participios pasados son seen, been, spoke y worked. Como subtítulo, en los tiempos pasivos, los pasivos también requieren un participio pasado. Además del verbo auxiliar been en alguna forma, más sobre mis artículos en presente simple pasivo y pasado simple pasivo. Presente simple pasivo. El presente simple pasivo siempre tiene el are, is, am, pero más que todo el participio pasado. Ahora tenemos como subtítulo el participio pasado con adjetivo. Igual que el gerundio, el participio pasado también se usa como adjetivo. Ahora empezamos la cuarta guía, la cual tiene como nombre Tag Questions. Los tag questions son pequeñas frases o preguntas, mini questions, que se coloquen al final de una oración afirmativa o negativa y generalmente tienen como objetivo confirmar o negar el objetivo de la frase misma. Es equivalente al verdad en español o también el no, pero más conocido en Norteamérica. Hay 3 reglas básicas que debes acordarte. La primera, los tag questions siempre utilizan los verbos auxiliares. Como segunda, con oraciones afirmativas utilizamos el tag questions, pero lo utilizamos en negativo. Y la tercera, con oraciones en negativo utilizamos afirmativo o interrogativo. Ahora analicemos las posibles alternativas que pueden presentarse. Oraciones afirmativas con el verbo to be, en presente simple o continuo. Se utiliza la forma de igual manera que el verbo en negativo. En inglés americano, y únicamente en este caso particular, para la primera persona del verbo to be, se utiliza el are como equivalente al I not. Oraciones negativas con el verbo to be con presente simple o continuo. Se utiliza la misma forma que el verbo en afirmativo o posesivo. Ahora, con las oraciones afirmativas con el verbo to be en pasado simple o continuo, se utiliza la misma forma del verbo en negativo. Ahora, con afirmaciones negativas con el verbo to be en pasado simple o continuo, se utiliza la misma forma del verbo en afirmativo o posesivo. Oraciones afirmativas con otros verbos en comunes. Teniendo siempre en cuenta el tiempo verbal, se utiliza el auxiliar en negativo, que corresponde a la persona de la oración. Se puede utilizar el did not cheat, también el has not cheat, el won't cheat, el shall not cheat, también el cat not cheat, el cow not cheat, are not tree, etcétera, entre muchos otros. En la guía Tag Questions tenemos muchos ejemplos, los cuales nos enseñan a formar oraciones, lo cual es muy útil. En sí la guía es muy informativa. Y pues con esto puedo concluir la guía de Tag Questions. Ahora pasemos a la siguiente guía, la cual tiene nombre como Harmony or Moods. Las características de los sustantivos contables se pueden contar. Tienen una forma singular y una forma plural. Se pueden utilizar números delante de ellos para poderlos contar. También se pueden utilizar artículos indeterminados como a o an delante de ellos. Tenemos ejemplos de sustantivos contables, los cuales son coin, lo cual es la forma plural de coins. Es correcto decir 3 coins. También es correcto decir a coin.
También tenemos la palabra hamburger y en su forma plural, hamburgers. Es correcto decir 5 hamburgers. También es correcto decir a hamburgers. También tenemos la palabra penny, forma plural, pennies. Es correcto decir 30 pennies. También es correcto decir a penny. ¿Qué son los sustantivos incontables? Las palabras como azúcar y dinero son incontables. En español, puesto que no podemos decir 2 azúcares, o también la palabra 3 dineros, en inglés también se pueden encontrar palabras que no son contables. Veamos los siguientes ejemplos. Sustantivos contables. De sustantivos contables tenemos las siguientes características. Primera, no tienen forma plural. Segunda, no se pueden contar. Tercera, no se pueden utilizar los artículos indeterminados como an o a delante de ellos. Además, siempre utilizan el verbo en singular. Tenemos algunos ejemplos de palabras incontables como flour, harina, forma plural de decir flour. No se puede decir flours, no es correcto decir tampoco 3 flours. Tampoco es correcto decir 3 flour milk, o sea que significa leche, entre otros más, porque hay muchísimos ejemplos de palabras que no son contables. Las expresiones siempre van seguidas de un sustantivo, luego el verbo y después va el resto de la oración. Tenemos los siguientes ejemplos como ¿cuántos autos tienes? How many cars do you have? También tenemos la palabra ¿cuánto dinero tienes? La cual en inglés es how much money do you have? También tenemos how much is the car, lo cual significa cuánto cuesta este carro. De aquí tenemos finalizada la explicación de la guía How Money, How Much. Esta fue mi presentación de la habilitación de inglés 2025 de IBES. Muchas gracias por su atención.